Muy buenas noches, bienvenidos. Dicen que el tiempo de Dios es perfecto. Dicen que todo tiene su momento. Dicen que nada debe presionarse. Dejen que todo fluya. Todas esas tres expresiones tienen un poco de verdad, para unos más que otros. En todo caso, sí estoy convencido de que las cosas hay que dejarlas que fluyan. Presionarlas a veces no es lo correcto. Quizás en algunos momentos pueda funcionar, pero en lo normal o en la cotidianidad, es como mejor dejar que las cosas vayan saliendo poquito a poco, naturales, que todas las fuerzas vayan confluyendo, que todas las energías vayan coincidiendo para que aquel resultado, aquel hecho, aquella acción que nosotros queremos que ocurra, finalmente se dé en el mejor momento. Todo esto lo digo porque desde hace unos cuantos meses hemos estado preparando este proyecto que comienza hoy. Hoy las energías han confluido, las ganas han coincidido. Ustedes están allí detrás de las cámaras y hoy comienza un nuevo periodo, una nueva historia, un nuevo capítulo, como ustedes lo quieran llamar, en nuestra televisión, en Promar Televisión, con La Tertulia. Y tengo el honor de compartirlo con ustedes a partir de este momento y hasta que Dios y Promar así lo decidan. No se diga más, comenzamos con la tertulia del día de hoy. Y así comenzamos este programa de La Tertulia. A partir de este momento, ustedes y nosotros, y nuestro invitado de hoy, por supuesto, vamos a tertuliar. Tranquilos, como si estuviésemos en casa, para que pasemos un buen rato. Y yo llamo pasar un buen rato, no solamente entretenerse, sino aprender. Por eso, para mí es sumamente gratificante y satisfactorio poder tener el día de hoy a una persona con la que estoy seguro vamos a aprender. Bueno, vamos hacia ahí una aclaratoria. La gente que aprende es porque quiere, porque también tiene disposición a aprender, pero el que no, eso es caso perdido. Entonces, cambie el canal, póngase a ver Bad Bunny, no estoy diciendo nada en contra de Bad Bunny, y bueno, se distrae en su cuestión. Pero si realmente vamos a aprender, pues vamos a aprender el día de hoy con Eduardo Martí. Él es doctor en economía, es coach gerencial, es conferencista, es escritor en temas de gerencia, de liderazgo, de transformación organizacional y empresarial. Y qué manera de comenzar esta temporada de La Tertulia de la mano de este maestro, como le dije cuando le saludé, porque solo de los maestros aprendemos. Así que bienvenido, Eduardo Martí, a La Tertulia y a Promar Televisión. Gracias por acompañarnos. Bueno, contento, listo para tertuliar, conversar, para tertuliar, para crear espacios para que quien nos esté viendo se interese en aprender. Es correcto. Y estoy completamente de acuerdo contigo cuando comienzas diciendo, a mi manera, sí, el aprendizaje en los adultos solo sucede por decisión. Correcto. O por experiencias traumáticas. Bueno, claro, porque a partir del dolor se disparan cambios de actitudes y cambios y otros de inclusive todo, siguen, ¿no? siguen de largo y no aprenden la lección que ese trauma o esa situación les dejó. ¿Nunca la aprenden o la aprenden muy tarde? Bueno, hay de todo, depende del nivel de conciencia de la persona. ¿Qué tan doloroso es cuando aprendes muy tarde la lección? Si es que es doloroso. Mira, hay una película francesa que no recuerdo muy bien cómo es que se llama, pero yo utilizo mucho un fragmento. Ok. Donde van en una ambulancia, el señor que ya tiene una enfermedad terminal y quien lo está acompañando en la ambulancia es la esposa de su hijo. Ok. Su sí era, porque le dicen no era a la... No era la nuera, no, pero esta es la sí era. Porque el tipo estaba realmente fascinado en la conversación con ella. Y el Señor le decía, no me puedo morir, no me puedo morir. Y entonces la chica le decía, pero bueno, es un hecho de la vida, todos tenemos que morir en algún momento. No, pero yo no me puedo morir, yo no me puedo morir. Y la reflexión del señor mayor es que todavía no sé para qué nací. Oh. Eso es trascendental. Claro. No todos los seres humanos llegamos a ese punto de la vida en el que entendemos para qué nací, lo que llamamos
el motivo de vida, ¿no? El foco de nuestra vida, el propósito de vida. Sentido de vida. A mí me gusta diferenciar lo que es propósito de vida de lo que es sentido de vida. ¿Y cuál es la diferencia? Eso es muy importante. Mira, mis nietos le dan sentido a mi vida. Okay. Mis hijos, cuando eran pequeños, le dieron sentido a mi vida. Pero mi propósito de vida trasciende a la presencia de ellos. Ok. O sea, mis hijos viven en el exterior, Sí. mis nietos los veo una vez al año, Okay. pero mi vida tiene propósito. No puedo vivir esperando a volver a verlos a ellos para yo estar bien. Ok. ¿Okay? Entonces mi vida tiene propósito porque trato a través del trabajo que realizo de hacer algo que contribuya a que otras personas, por haber estado en contacto con lo que yo hago, puedan encontrar forma de realizar Respuestas. su vida. Pero igualito lo hace un albañil que está pegando bloque. Ahí voy. El propósito de la vida se descubre a partir de qué? De una reflexión, de un momento de inspiración, de un maná que llegó en un momento determinado. O a veces preguntate cuál es mi talento. A veces preguntate qué es eso que papá Dios me dio como un don. Y que de repente te das cuenta, oye, yo puedo usar esto que además me apasiona. Y cómo puedo llevar una vida que tenga dirección. Y el don generalmente, o los dones, generalmente están asociados con el servicio. A eso iba para allá. Oye, tú me estás leyendo la mente. Bueno, porque esto es la tertulia con Ibar Colmenares. Creo, mi estimado Ibar, que justamente algo que al ser humano le produce propósito, satisfacción, es dejar el espacio que está ocupando un poco mejor que como lo encontró. Y hay estudios, sobre todo el estudio del Instituto Nacional de Estudio del Poder, que llegó a los 5 verbos que expresan la vida de las personas que han trascendido y que tienen un reconocimiento internacional. 5 verbos. ¿A qué vino Cantinflas al mundo? A divertir. ¿O a qué vino Picasso al mundo? A crear. ¿O a qué vino la Madre Teresa de Calcuta? ¿A qué vino Gandhi? ¿O a qué vino Eduardo Martí? Los 5 verbos te los resumo. A ver. Educar. Ok. El otro verbo es amar. El otro verbo es crear. El otro verbo es divertir. Y el otro verbo es servir. Wow. Cuando la persona encuentre cuál es mi verbo, okay, puede empezar a canalizar un poco. Pero tiene que detener la vida por un instante. ¿A qué vine yo? Ok, me voy al corte, que me molestan los cortes de conversación, tengo que interrumpir la conversación, pero debo hacerlo. Pero quiero irme con esta reflexión. En un mundo que pareciera cada día más egoísta y en un mundo en el que pareciera que el servicio está pasado de moda, ¿todavía existe la posibilidad? No, replanteo. En un mundo así, es más difícil que los seres humanos de estas generaciones descubran el sentido de su vida y el motivo de su vida. Vamos al corte, venimos. Y venimos. ¡Apúrate! Ya venimos, rapidito. Continuamos, mis estimados tertuliantes. A partir de este momento, ustedes se llaman tertuliantes. Cuando yo estaba en el noticiero, eran mis promarvidentes. Bueno, siguen siendo mis promarvidentes, pero ahora en la tertulia son mis tertuliantes, porque estamos en este espacio en el que conversamos, aprendemos, crecemos, dejamos alguna huella, que eso es lo importante. Para eso creo que vinimos a este mundo, a dejar alguna huella, y de eso precisamente estamos conversando con nuestro invitado del día de hoy. Nuestro invitado, Eduardo Martí, coach gerencial, él es doctor en economía, pero miren por dónde lo ha llevado la vida, por esos caminos de reflexión, de orientación en liderazgo y en materia de gerencia. Y antes, él se dedica a eso, a enseñar y a instruir y a transformar organizaciones y personas desde ese enfoque. Y precisamente, a propósito de la transformación, yo le consulté a él antes de irnos al corte, si hoy en día, en un mundo que muchos perciben como cada vez más ensimismado, en una sociedad que muchos perciben como cada vez más egoísta, existe la posibilidad o es más difícil para las personas darse cuenta de su propósito de vida.
¿Por qué? Porque el propósito de vida, nos lo explicaba él en el segmento anterior, requiere de un proceso de reflexión, requiere de un proceso de exteriorización de aquello que nos apasiona y nos da impulso. ¿Es eso ahora más difícil, dadas las circunstancias en las que vivimos? Tú sabes que todo depende del mundo donde cada quien se mueve. Sí. Porque la realidad depende del observador que la está observando. Yo me muevo en un ambiente donde hay mucha gente más bien conectada con darle sentido. Okay. Mis formaciones, cuando las abro, que son formaciones online de 8, 10 y 12 semanas, o las presenciales, que son de 3, 5 días, yo solamente veo que se llena de gente que está en esa búsqueda. Ahora, yo paso mucho tiempo fuera de Venezuela y cuando vengo a Venezuela me sorprendo de ver la gran cantidad de gente con una facilidad y disposición a atender y a servir. Ahora, depende, a lo mejor yo estoy buscando ver eso. Pero eso como también, hay de todo, porque vemos lo que queremos ver, ¿no? Y como yo tengo una conciencia de que todo comienza y termina en mí y todo lo que yo veo depende de dónde yo lo estoy viendo, y como de alguna manera hago mi mejor esfuerzo por sonreírle a la vida, me encuentro cada vez más con gente que co-inspiran lo mismo. Claro. Entonces, yo sí creo que quien nos está escuchando, quien nos está viendo, debe hacerse la pregunta. O sea, ¿con qué lentes estoy mirando? Hay gente, como escuché en estos días, que solamente se fija en la mitad del vaso que está vacío. Exactamente. Y hay gente que solo se pone para ver la mitad del vaso que está lleno. Y a veces uno se queda pegado en lo que es vacío o lo que está lleno, y de repente hay otros que ahora están viendo, mira, hay una realidad con los pies en la tierra, hay una parte que está funcionando muy bien, que es la mitad llena, y hay una parte que todavía hay que trabajar para llenarla. Desde la perspectiva que nos responde, pudiera uno creer que la respuesta es obvia, sin embargo me voy a lanzar a la pregunta. ¿El venezolano de hoy lo percibe usted más abierto a encontrar un nuevo camino existencial al venezolano de hace un tiempo? Porque quizás el venezolano de hace un tiempo definitivamente no había vivido todo lo que ha vivido en los últimos años, ¿verdad? Y no lo estoy valorando si es bueno o es malo. Estoy simplemente hablando desde la vivencia per se. Al no haber vivido eso, no tenía una noción otra del mundo y de las relaciones del mundo. Por eso pregunto, el venezolano de hoy, ¿en qué lo ve diferente al venezolano de hace más de 20 años? Lo que llamamos la resiliencia, lo que llamamos inclusive el manejo emocional, lo que llamamos la creatividad. Yo creo que en estos periodos, y insisto, no solo venezolano, el ser humano aprende en los tiempos de cambio. Sí. Si todo está bien, ¿para qué voy a cambiar? Okay. Si todo está bien, ¿para qué voy a buscar aprender? Pero en los momentos de caos, crisis, convulsión, surgen una habilidad para buscar responder, a veces reaccionar. Yo creo que los cambios que hemos estado viviendo continuamente, todos los cambios que hemos estado viviendo, culturales, religiosos, nos están haciendo, y a la humanidad también, no nos dejan dormir, no nos dejan descansar, no nos dejan achinchorrarnos. Okay, hay que estar, como lo digo en mi tercer libro, moviendo ese rabo, hay que estar buscando crear cosas. Voy a hablar de sus libros. Una bibliografía que, si mal no recuerdo, son 5 libros. 4 libros. Ya bueno, terminado. El quinto está en camino. O sea, es que yo me adelanto al acontecimiento, por eso dije 5. Eres un tertuliador, un tertuliante. Correcto. Ese de, tan pintoresco ese nombre, ¿verdad? Nos invita a que no podemos quedarnos achantados. Claro. ¿Esa es acaso una de las principales enseñanzas en sus formaciones gerenciales? Busquen, muévanlo, no se queden con lo que tienen enfrente. Mira, ese libro, que son 24 lecturas cortas, 3, 4 páginas cada una, no son sino espacios de reflexión de hechos de la vida que a mí me han sucedido o que le pueden suceder a cualquiera. Por lo tanto, no es solo una historia de la vida real,
sino es el procesamiento de esa situación. Porque a todos nos pasan cosas, solo que algunos no se detienen a pensar eso que me acaba de suceder, ¿a qué vino a mi vida? Correcto. Hay gente que dice, qué mala suerte tengo y sigue la vida. O qué buena suerte tengo y no se puso nunca a pensar qué he hecho yo para que esta buena suerte o esta mala suerte viniera a mi vida. Entonces, lo que nosotros como seres humanos, que queremos evolucionar y que tenemos un compromiso, o por lo menos así lo veo yo, de dejar este espíritu, esta alma mejor que como la encontré. Me refiero cuando entró a mi cuerpo. Claro, por supuesto, claro. Yo tengo un compromiso de esta alma, no sé para dónde va, pero yo no soy el mismo que en su adolescencia se le pasó mucho por la mente quitarse la vida. Correcto. Como mucha gente. Porque no había sentido, porque no había... ¿Para qué esta vida? Ahora, qué bueno tener la posibilidad de cada vez más conectarse, cómo convertir tragedias en bendiciones. No hay mal que por bien no venga. Eso... Ahora me toca a mí encontrar el bien que está escondido detrás de esa adversidad. Encontrar el bien que está escondido detrás de esa adversidad. Eso es metafísico. Connie Méndez, ven a mí. Tal cual. Es una cuestión filosófica. Y milenaria, o sea, yo no estoy diciendo nada nuevo. Es correcto, más cuando lo descubres se convierte en un aprendizaje trascendental. Voy para allá. Sin que lo tomemos como una promoción de las formaciones, pero sí, por favor, vamos a perfilar a ese participante gerente que entra o inicia la formación y a ese participante gerente que egresa de la formación. Sobre la base de la experiencia, ¿cuál cree usted que es la principal reflexión o transformación de ese gerente participante que entró y el gerente participante que egresó? Voy a tratar de resumirlo en esa frase que dije hace rato. A ver. Todo comienza y termina en mí. Creo que la gente, cuando tiene la conciencia que yo soy el único responsable, no de lo que pasa, pero sí de lo que hago con lo que pasa. ¿Okay? ¿Puedes repetir eso, por favor? Mira, a todos nos pasan cosas. Sí. ¿Okay? Hay demasiados estímulos. Sí. Pero yo elijo cómo me relaciono con ese estímulo. ¿Okay? Y siempre yo puedo elegir salir ganando. Porque aunque pierdo en la situación, no pierdo la lección. Y ahí me convierto en ganador. Es correcto. Pero hay gente que se queda qué vida la mía, por las cosas que le pasan. Está bien, no tiene otro recurso. Pero quien acude a estas formaciones, acabo de terminar uno la semana pasada con 36 profesionales venidos de todos lados a Caracas, venidos de todos lados del país. En septiembre la tengo en Costa Rica, en octubre en la ciudad de Miami y de nuevo en Caracas a finales de noviembre. Siempre se llena de gente que están conscientes que el único timonel, capitán de su vida, como lo decía el poema Invictus de Mandela, soy el amo y el capitán de mi vida. Ajá, pero un momentico, el amo, el capitán de mi vida, desde el punto de vista reflexivo, epistemológico, suena muy bonito, pero, ojo, porque una de las principales, yo no sé si decir defectos o características del ser humano, es culpar a otros. Además de que le gusta mandar, porque de hecho, si no fuese así, no existiría el refrán, el famoso refrán de que mucho cacique para tan poco indio. Esa característica de que te gusta mandar, ¿cómo la debe manejar un verdadero gerente? ¿Cómo enseña usted a los gerentes a manejar la tendencia natural del ser humano a mandar para convertirla en instrucciones? Toda la vida se ha hablado de trabajo en equipo. Pero al final de cuentas se hace lo que yo diga. ¿Okay? Toda la vida hay una conciencia de que hay que trabajar en equipo. Hoy día es la única manera. Trabajar en equipo. De sumar voluntades y eso. Claro. Entonces eso nos ha llevado a una horizontalidad en la relación. Pero maestro... Y cada vez más los gerentes están entendiendo que deben dejar de ser un estorbo. ¿Okay?
inclusive generar espacios de vacío para que el equipo funcione sin su presencia. Y te lo voy a decir desde una frase que irrita mucho. A ver. El verdadero gerente es aquel que se va volviendo innecesario. Que no necesita estar ahí para que todo funcione. Al contrario, el buen gerente es el que logra que su equipo funcione de tal manera que sin estar él, la cuestión avanza. Pero eso me lo critica mucha gente cuando lo digo, pues entonces se queda sin trabajo. No. Bueno, pero de repente en las culturas nuestras pudiera pasar. Claro, a la gente le da temor a hacerse innecesario. Hacerse innecesario. Eso es un tema muy complicado de manejarlo en lo personal también. Venimos a otro programa en otro momento, sí, venimos a tertulia. Exacto, porque ya se me vio el aeropuerto de Barquisimeto con los movimientos aquí, la cuestión, Carlos Andrés, Espíritu, haciéndome señas aquí, que ya nos tenemos que despedir. Pero de lo bueno poco, maestro. Y yo creo que no podemos irnos sin que rapidito digamos las claves de este programa. Para mí, la clave de este programa fue los 5 verbos. Enseñar, divertir, servir. Que me fueron los otros 2. Amar. Crear. Y crear. Fundamental. ¿A qué vino Fred Astaire, el bailarín? A divertir. Es correcto. ¿A qué vino el arquitecto que diseñó esta edificación? A crear. A crear. Esa es la invitación. ¿Cuál es tu verbo? Bueno, yo creo que de todos un poquito yo. Sí, pero quédate con uno. Porque eso es una evasión. Perdóname que te lo diga así. No, ¿cómo le voy a perdonar? Yo soy educador. Me está dando un consejo y no me está cobrando. ¿Cómo lo voy a perdonar? Yo soy educador. Ajá. Me asumo como educador. Ok. A veces lo combino con el acto de amar. Ok. A veces me voy por el lado de crear. Ok. A veces por el acto de servir. Servir. Y otras veces con el acto de entretener. Y yo le meto mucho humor a mi formación. Pues mire. Pero sigue siendo... El educar. de enseñar, el de educar. Pues mire, lo agarro de la siguiente manera. El periodismo, el verdadero periodismo, tiene una vocación de servir, pero también de enseñar. Me agarro de esas dos. Okay. Y todas esas no puedes enseñar bien y no puedes servir bien si no amas lo suficiente. Pero comprométete con una y las demás te acompañan. Listo, pues, quedamos así. Un placer. Gracias por esta oportunidad, gracias por esta enseñanza. Hasta una próxima tertulia. Yo espero que podamos tener una próxima tertulia. Así como espero tenerla con ustedes en el próximo programa. Ya ustedes saben entonces por dónde es la cita. Promar Televisión, La Tertulia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos.